El trabajo comunitario como una alternativa a la sanción económica es el eje principal de la nueva Ley de Cultura Cívica. El director ejecutivo de Justicia Cívica de la Ciudad de México, Alejandro Ojeda Anguiano, explicó que el objetivo de esta iniciativa no es recaudar dinero, sino crear conciencia en las personas. Nuestra función es netamente preventiva y de educación. En Fotocívicas queda muy claro porque se tienen que tomar cursos en línea, cursos presenciales y la reparación del daño a través del trabajo comunitario y no recaudando dinero. Nosotros vamos a educarnos a que la gente realice el trabajo comunitario. Nos interesa más de que la gente sea sancionada de esta forma. Los infractores del reglamento de tránsito que se nieguen a realizar el trabajo comunitario no podrán verificar hasta que cumplan con sus horas impuestas. Cabe aclarar que los vehículos de transporte público o con placas de otro estado continuarán pagando multas monetarias. Los trabajos se realizarán los sábados y serán supervisados por un juez cívico y personal de participación ciudadana. También manifestar que este trabajo comunitario deja a un lado la justicia para los ricos y para los pobres. Ahora tenemos una justicia igualitaria. Igualitaria en el sentido de que no porque se tenga el dinero para pagar una infracción se puede volver a cometer, sino simplemente todos los ciudadanos en su conjunto van a realizar la misma actividad en el trabajo comunitario. Algunas de las conductas que también se sancionarán con horas de trabajo comunitario son tirar basura, acosar con silbidos o frases sexuales, tener animales en condiciones antihigiénicas, no levantar excremento de animales, tronar cohetes o hacer fogatas, revender boletos, bloquear accesos, entre otras. Gloria López, 21 Noticias.